Esto no es un tuit. 7 diálogos para pensar la Argentina. ¿Cómo impacta la guerra en Europa, tanto en la economía argentina como en el mercado energético local? En realidad la guerra, el conflicto en Ucrania lo que hace es exacerbar las tendencias que se observaban en la pospandemia en términos de un encarecimiento de los productos energéticos. Para darnos una idea, Argentina estaba importando GNL el año pasado, en el año 2021, en torno a los 8-9 dólares por millón de BTU, y claramente el conflicto con Ucrania y la recuperación de los precios internacionales en la pospandemia lo que determinaron son precios de importación del GNL con picos de hasta 100 dólares por millón de BTU, y esto lo que va a determinar en el año 2022 es un costo de importación del gas natural en la Argentina en torno a los 30 dólares por millón de BTU. Claramente esto tiene un impacto en la balanza comercial energética muy significativo, porque Argentina es un importador de GNL a nivel internacional para abastecer la demanda local en el pico de consumo invernal. Y esto lo que genera es un impacto macroeconómico significativo en la economía argentina, ¿no? Desde el año 2019, Argentina, digamos, el sector energético era un problema en términos fiscales, pero no era un problema en términos externos. Centralmente porque tuvimos una balanza comercial energética relativamente equilibrada a lo largo de los últimos 3 años, y claramente el aumento de los precios internacionales del gas natural lo que van a determinar es un saldo deficitario bastante significativo de la balanza comercial energética durante el año 2022, en donde por un lado van a aumentar significativamente las importaciones, producto del encarecimiento de centralmente las importaciones de GNL y de gasoil, y por otro lado este efecto va a ser parcialmente compensado por un aumento en las exportaciones de petróleo, ¿no? Esto es por un efecto precio. El año pasado el Brent estuvo en torno a los 70-75 dólares por barril, este año está por encima de los 100 dólares por barril. Esto va a determinar un aumento en las exportaciones y además por un efecto cantidad, ¿no? La producción de petróleo se viene recuperando a lo largo de los últimos años, y lo que se espera es que a lo largo del año 2022 se alcance un volumen de exportación superior al que se verificó en el año 2021. De todas formas, este combo entre aumento de importaciones y aumento de exportaciones lo que va a dar como resultado es un empeoramiento bastante significativo del saldo comercial energético durante el presente año. Acompañando lo que dice Nicolás, me parece que el efecto es más de largo plazo, ¿no? Sino que es cuánto Europa está demandando un bien que se vuelve escaso y que Argentina, sobre todo en los picos de invierno, importa mucho, que es, como dice Nico, gas natural y gasoil para la generación térmica. Entonces, en los primeros indicios de recuperación a la salida de la pandemia, los efectos adversos que tuvo la pandemia, tanto en la economía como en la sociedad argentina, la crisis económica europea anterior a la invasión rusa a Ucrania pone un gran signo de interrogación de hasta dónde van a alcanzar los dólares para traccionar un periodo de crecimiento económico estable de mediano y largo plazo, ¿no? Despejado la cuestión con el acuerdo con el FMI y con los acreedores privados, se entendía que esa gran cantidad de dólares iba a poder permitir una salida más acelerada de la crisis pospandemia. Esos dólares, por el efecto precios de la crisis internacional, se están yendo ahí para importar la energía que Argentina ya creía que iba a importar. Entonces, me parece que en ese punto, la crisis energética global pone un gran signo de interrogación a la capacidad y la velocidad de crecimiento económico argentino para los próximos 3-4 años, que es lo que Europa está estimando que la crisis de precios va a durar al menos para Europa, para el mercado global, en un contexto de alta incertidumbre, ¿no? Y final abierto, porque todo esto, lo que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 meses, tiene un final abierto para Europa, para el mundo y también para Argentina. Y en este contexto de crisis muchas veces, el actual y reciente, aparece Vaca Muerta como la gran salvadora o como la posible gran salvadora. ¿Qué piensan sobre esas dos maneras de ver Vaca Muerta? A mí me parece que hay que dejar de pensar que Vaca Muerta nos va a salvar
Yo entiendo que Argentina no va a ser un emirato árabe. Ahora, Vaca Muerta es un activo estratégico, sustantivo para sortear un problema crónico de la economía argentina, de su estructura económica desequilibrada, que en el final del ciclo siempre chocamos con la restricción de dólares. Entonces, Vaca Muerta es un activo estratégico para sortear esta primera etapa, esta primera ola que implica que la economía argentina, luego de una crisis, luego de un periodo de crecimiento, se termina tornando con la escasez de dólares. Y me parece que ese es el punto central que tiene Vaca Muerta. Y además, porque hay una ventana de oportunidades en el mundo, ¿no? El mundo ha instalado lo que es una economía política del cambio climático, ¿no? En las grandes potencias europeas, que ya han hecho su transición y ya tienen bastante renovable, están aspirando a transicionar el saldo que le queda de carbón a una matriz de gas natural, ¿no? Entonces, el mundo y renovables y otras tecnologías para reducir las emisiones al 2030 en lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y al 2050 para lo que son las estrategias de carbono neutral de las economías desarrolladas. En ese contexto, Vaca Muerta tiene una oportunidad de poder entrar en esa ventana de oportunidad del mundo, porque el mundo va a seguir demandando hidrocarburos, va a seguir consumiendo hidrocarburos. Solamente para tener una idea de lo que significa la magnitud de la transición y la oportunidad que tiene Vaca Muerta, el mundo tiene 1.200 millones de vehículos de todo tipo. Los autos eléctricos en el stock 2021 son 20 millones. Reemplazar ese stock va a llevar décadas, va a llevar una impresionante cantidad de inversión para transformar el parque automotor. Hasta tanto, Vaca Muerta tiene una oportunidad de poder insertarse en el contexto internacional para atraer dólares. La pregunta es quién lo va a hacer, ¿no? Me parece que hay que ponerle tensión, hay que poner relaciones de poder, hay que poner los actores. ¿Quiénes son los actores que van a explotar Vaca Muerta? ¿Quiénes son los que van a invertir a riesgo de una economía que no le permite acceso a dólares y que limita la capacidad de inversión a largo plazo? Entonces me parece que ese es otro signo de interrogación que nos trae, ¿no? Vaca Muerta es un potencial, es un activo, es una oportunidad de mediano plazo. No queda claro quién va a traccionar la inversión para llevar adelante el desarrollo de Vaca Muerta. Coincido con Esteban en que la transición energética implica un desafío para Vaca Muerta y una oportunidad, ¿no? Un desafío en términos de, claramente la matriz energética mundial se está transformando y vamos a una matriz con menor penetración de fósiles a lo largo del presente siglo. Las estimaciones de BP o de la Agencia de Energía de los Estados Unidos lo que están hablando es de un pico en la demanda de petróleo a mediados de la década del 30 o comienzo de la década del 40 si bien un aumento en la oferta hacia mediados de siglo y una ralentización en el crecimiento de la demanda de petróleo. Esto que plantea un desafío, y el desafío es aprovechar los recursos de Vaca Muerta en el caso de petróleo en el corto plazo. Nos quedan 2 o 3 décadas para aprovechar ese recurso y poder destinarlo a la exportación y al aprovisionamiento del mercado mundial, en un contexto de recursos que Argentina nunca tuvo. Es cierto que no vamos a ser un emirato árabe, pero también lo que es cierto es que en el caso de petróleo tenemos recursos para abastecer la demanda interna de petróleo por cerca de 100 años y ese volumen de recursos nos permitiría producir cerca entre 1 millón y 1,5 millones de barriles a lo largo de las próximas 3 o 4 décadas. ¿Esto qué implica? Triplicar la producción de petróleo hoy en la Argentina. ¿Cuál es la oportunidad que da, este es el desafío en el caso del petróleo, cuál es la oportunidad que da la transición? Que como mencionaba Esteban, la demanda de gas natural va a aumentar a nivel internacional, el gas natural seguramente a lo largo de las próximas décadas va a ser utilizado como combustible de transición para la eliminación del carbón de la matriz energética mundial.
Y esto lo que permite es aprovechar 200 años de recursos. Digamos, Argentina, solo Vaca Muerta posee recursos gasíferos para abastecer durante 200 años la demanda doméstica, y esto le permitiría a Argentina mantener un nivel de producción de gas natural muy pero muy significativo a lo largo de las próximas décadas y por encima de los 300 millones de metros cúbicos día. Con esto que quiero marcar, la transición es, por un lado, un desafío para aprovechar los recursos relativamente rápido y en particular el petróleo, y una oportunidad por la ventaja o por el aumento que va a tener la demanda de GNL en el mercado internacional, que el conflicto en el corto plazo de Rusia y Ucrania no hizo más que exacerbar. Esto por un lado. Me parece que centralmente la pregunta es quién va a desarrollar los recursos, y claramente hay un problema para la atracción de la inversión. Desarrollar estos recursos lo que necesita es un volumen muy pero muy significativo de inversiones, que necesariamente se va a requerir el ingreso de inversión extranjera directa para desarrollar esos recursos, y Argentina lo que tiene que definir es un nuevo marco regulatorio que permita la expansión de las inversiones en el sector, que le dé garantía a los inversores para apostar por Vaca Muerta y apostar por su desarrollo. Y en definitiva lo que necesitamos es un marco regulatorio que blinde a Vaca Muerta de la inestabilidad crónica de la economía argentina. ¿Por qué es relevante esto y por qué es determinante? Centralmente porque no hay ningún sector en la economía argentina que tenga la potencialidad de incrementar las exportaciones como tiene el sector hidrocarburífero hoy en la Argentina. Desarrollar solo el 50% de los recursos de Vaca Muerta posibilitaría 33.000 millones de dólares de exportaciones anuales durante medio siglo, ¿no? Es un crecimiento exportador que hoy ningún otro sector tiene, y que hoy equivale a 2 complejos ojeros o un complejo ojero y medio, en este último año por el aumento de los precios internacionales. Y en este sentido me parece que hay una cosa que no es menor, es la salida de la crisis económica estructural que vive la Argentina desde hace casi medio siglo, que está vinculada a una crónica restricción externa. Parte de esa solución, o una muy buena parte de esa solución, puede ser lograr alcanzar un salto exportador sustantivo en la producción de hidrocarburos en la Argentina a lo largo de la próxima década. ¿Y por qué las tarifas se han vuelto un tema de conversación permanente en la conversación pública de la Argentina? Bueno, me parece que cuando uno va a la coyuntura actual, me parece que es medio irresoluble en el corto plazo una salida. Ahora, a mí me gustaría plantear un problema más conceptual de cuál es qué es lo que está en el fondo de la discusión respecto a las tarifas, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo hoy? Si hay segmentación o no, si el 10% de mayores ingresos va a poder pagar el precio pleno de la energía, qué hacemos con los subsidios. Ahora, me parece que en el fondo hay algo que no estamos discutiendo, que es que no estamos mirando el reverso de esta cuestión. Cuando uno mira, a grosso modo, hay un desanclaje entre el precio de la energía y lo que pueden pagar las 2/3 partes de los asalariados en Argentina. Y hay un desfasaje que esa brecha no puede ser cubierta. ¿Qué quiero decir? Con los salarios deprimidos que tiene las 2/3 partes de los asalariados en Argentina, no pueden pagar el precio pleno de la energía. Entonces, y esto es una realidad. Digo 2/3 porque habría que ir sector por sector, ¿no? Pero es para poner la idea. 6 de cada 10 yo creo que no pueden pagar el precio pleno de la energía, ¿no? Entre los $5 que sale el abastecimiento del sistema del gas natural y el 1,40 que paga la demanda, 1,40, 1,50, depende, pero en promedios, hay una brecha gigantesca que lo cubren los subsidios. Ahora, si el problema estructural de la Argentina es este, ¿no? Que discutimos en esos dos polos. Discutimos o hay que pagar el precio pleno o se paga una tarifa hiper subsidiada que tiene poco que ver con el resto de los servicios que se consumen, ¿no? Entonces, y me parece que las discusiones están en esos dos extremos y obtura la posibilidad de poder construir alternativas que vayan en el medio y que sean superadoras tanto
de pagar tarifas por el piso, ¿no? Digo, tarifas baratas y servicios públicos de mala calidad contra tarifas con servicios, tarifas de precio pleno y que lo pague quien pueda. Me parece que las discusiones en la última década vienen dadas en estos dos segmentos, en estos dos, como estos dos tipos ideales en términos sociológicos, y me parece que hay poca discusión en el medio, hay poca discusión conceptual, hay poca discusión honesta, sincera de qué caminos tejemos en el medio para construir un sistema público de servicios públicos que tenga relación con el costo de aprovisionamiento, pero también con la evolución de los salarios que en Argentina están recontra deprimidos, sobre todo de los asalariados medios. Entonces, me parece que ese es el gran desafío, ¿no? El desafío no es solamente discutir cómo identificamos el 10% de mayores ingresos y cómo le sacamos los subsidios, ¿no? Cómo le hacemos pagar el precio pleno de energía, porque vale la pena decirlo, que ese 10% de los sectores residenciales que pagan el precio pleno de la energía no resuelve ni los problemas fiscales ni los problemas externos que hablábamos antes. Es una punta de lanza, pero honestamente no lo resuelve. Hay que seguir avanzando. Entonces, me parece que necesitamos pensar alternativas en el medio entre esos dos modelos para poder salir adelante y no seguir discutiendo por una década más qué hacemos con los servicios públicos energéticos. Yo diciendo con Esteban centralmente en un punto que es, la discusión no es si se pagan tarifas o no se pagan tarifas, ¿no? El costo de la energía se paga y se paga siempre. ¿Qué quiero marcar con esto? Es cuando no hay aumento tarifario, lo que se verifica es un aumento muy significativo en el nivel de subsidios abonados por el Estado, que en definitiva abona el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, con lo cual lo que quiero marcar, como primer punto es, hay una falacia en el argumento de no aumentar el precio de la energía y no aumentar las tarifas, que es no lo paga nadie. Lo paga el conjunto de la sociedad argentina a través de subsidios que el año pasado alcanzaron los 11.000 millones de dólares y representaron 2,3 puntos del Producto Bruto Interno. Ahora, ¿cuál es el problema? Y me parece que la discusión central ¿es eficiente en términos distributivos subsidiar a la energía? En mi opinión, no. Y centralmente, ¿por qué? Porque estamos destinando 2,3 puntos del Producto Bruto Interno en transferencias para abaratar el costo de la energía para el conjunto de la sociedad argentina, cuando el Estado argentino destinó solo 1,3 puntos del Producto Bruto Interno durante el año pasado para la AUH y al conjunto de los programas de asistencia directa del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Esto qué plantea? Tener una política tarifaria que tiende a un abaratamiento generalizado de las tarifas, lo que genera es inequidad distributiva, porque le quita al Estado la posibilidad de incrementar las tarifas, de incrementar los subsidios a los sectores de menores recursos. Esto no implica que Argentina deba avanzar en un aumento generalizado de las tarifas para el conjunto de la población. Claramente el nivel de abaratamiento de las tarifas en la Argentina en la actualidad, lo que determina, dada la coyuntura económica social, es que los subsidios se van a poder ir reduciendo en el tiempo y se va a requerir 2 o 3 años para la eliminación de los subsidios, pero claramente es progresivo en términos distributivos cobrar la energía lo que vale a los sectores de ingresos medios e ingresos altos y claramente subsidiar a los sectores populares que no pueden pagar la totalidad de la factura. Ahora, más allá de la discusión fiscal, el gran problema de los subsidios a la energía, en mi opinión, es esencialmente distributivo. Subsidios generalizados a la energía lo que implican es menos AUH, menos programa de transferencia directa, menos salud y menos educación. Y me parece que claramente avanzar en un esquema de segmentación donde el 50% de la población de mayores ingresos afronte un costo pleno o cerca del costo pleno le va a dotar al Estado de recursos para redistribuir a los sectores de menores ingresos. Esteban, ¿algún comentario sobre la incidencia que planteaba Nicolás? Me parece, claramente lo que creo haber dicho es que no hay que congelar las tarifas, porque congelar las tarifas es incrementar los subsidios. Incrementar las tarifas en un contexto de 50% de inflación es abaratarlas. Lo que yo digo es, me parece que las discusiones es cómo hacemos un sistema para que la gente no se caiga de pagar las tarifas plenas, ¿no?
en energía eléctrica es una cosa, pero en gas natural los sectores populares no tienen gas de red. Los sectores populares tienen garrafa, ¿no? 4 provincias en el norte tienen garrafa. Y la garrafa social, hay un plan que se llama el Plan Hogar, que es un plan inteligente, pero que es inefectivo, porque ¿qué es el Plan Hogar? El Plan Hogar es una transferencia, digo, la garrafa se le pone un precio de referencia para venderla durante todo el año, es un precio de mercado con unas referencias que plantea la Secretaría de Energía. Los sectores que no pueden pagar esas garrafas sociales se le transfiere una cantidad de ingresos para pagar un precio subsidiado de esa tarifa, lo cual es un programa inteligente de diseño porque está financiando la demanda y no la oferta. Ahora, el problema es que por unidad, digo, es muy difícil conseguir la garrafa al precio sugerido por la Secretaría de Energía en los sectores populares que están más alejados de los centros urbanos o que no tienen una YPF que hacen el trabajo sucio de garantizar que la garrafa esté al precio acordado o al precio de referencia que maneja la Secretaría de Energía. Entonces, para mí, el riesgo de avanzar en un esquema de ese tipo sin otro tipo de mediaciones me parece que es que los sectores de menores ingresos que estaban conectados al servicio público se desenganchen y vayan al mercado a disputar, conseguir una garrafa al precio de mercado con el subsidio que les genere condiciones para poder acceder a eso, ¿no? Porque recordemos que todo lo que es el mercado de la garrafa no es sustituye al servicio público de gas natural que no llega, pero no es un servicio público, no está regulado como servicio público. Entonces, y los sectores populares se calefaccionan y cocinan con garrafas en el invierno. Entonces, me parece que cada servicio tiene su especificidad y me parece que, yo coincido que hay que ajustar las tarifas para también mejorar la calidad del servicio. No es posible que todos los eneros, en todos los fines de diciembre y principios de enero estemos esperando cuándo se corta la luz, cuántas horas, ¿no? Me parece que eso no va más como calidad y como estrategia de bienestar. Pero me parece que hay que encontrar soluciones también más acabadas de cómo mejorar los servicios públicos acercando esos dos extremos, ¿no? El precio de energía plena para reducir subsidios porque es ineficiente seguir subsidiando sectores que lo pueden pagar, pero no permitir que esa estrategia habilite que se nos caigan gente del sistema hacia otras ofertas energéticas que son menos eficientes, menos seguras y a fin de cuentas son más caras. No, Verdigo, claramente una estrategia de recomposición tarifaria lo que tiene que tomar en consideración es agarrar la tarifa actual, potenciarla y cubrir y garantizar el acceso de los sectores de menores de recursos a los servicios de gas natural y de energía eléctrica. Ahora, más allá de esto, yo lo que quería plantear es la única manera de bajar el costo de la energía en la Argentina, que es lo que plantea Esteban, es centralmente produciendo más y exportando volúmenes significativos al mercado mundial. ¿Qué quiero marcar con esto? Argentina va a tener una energía barata en el mercado local cuando sea un exportador relevante y dedique una porción pequeña de su producción al aprovisionamiento del mercado local. Esto es lo que sucede a nivel internacional, ¿no? Los grandes productores de hidrocarburos tienen energía subsidiada o energía barata, no subsidiada, pero energía barata en sus respectivas economías locales. Ahora, ¿cuál es la apuesta de la Argentina? Es cómo lograr el salto exportador que nos permita pasar a producir 1 millón y medio de barriles, a producir 300 millones de metros cúbicos día, de manera de que el aprovisionamiento del mercado local de gas natural sea una porción relativamente pequeña y que con la exportación se pueda subsidiar el costo de la energía en el mercado local. Hasta tanto eso no suceda, no hay una posibilidad real de lograr un abaratamiento sustantivo del precio de la energía en el mercado local. En el corto plazo, ¿cómo se logra ese abaratamiento? Claramente sustituyendo importaciones de gas natural. Argentina, aumentando la capacidad de transporte desde Cuenca Neuquina e incrementando la producción de gas natural a lo largo de los próximos años, va a lograr un abaratamiento del valor de la energía en el mercado local. Ahora, para que ese abaratamiento sea sustantivo y podamos tener hidrocarburos baratos en el mercado local, lo que falta, digamos, o lo que necesitamos hacer es lograr
gran salto en los niveles de producción que nos permita exportar volúmenes significativos y en donde el aprovisionamiento del mercado local sea una porción menor de la producción total. ¿Y cómo está la Argentina para la transición energética? A ver, Argentina representa una porción chica de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel internacional, menos del 1%. Claramente los países en vías de desarrollo no son responsables del nivel de gases de efecto invernadero prevalecientes en la atmósfera. Digamos, si uno agarra los distintos estudios de composición del stock de gases de efecto invernadero hoy en la atmósfera, lo que se observan son distintas estimaciones que en definitiva dan un umbral de entre el 80 y el 85% de la emisión de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial hasta acá corresponde a los países desarrollados, y en donde los países en vías de desarrollo tuvieron una participación claramente menor. Hoy, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero en términos per cápita, Argentina emite un 40% de lo que emite América del Norte y un 60% de lo que emite Europa. ¿Qué quiero marcar con esto? Dos aspectos. La responsabilidad de los gases de efecto invernadero no son responsabilidad de los países en vías de desarrollo como la Argentina, y a pesar de la transición energética que se inició en los países desarrollados en términos per cápita siguen contaminando mucho más que un país en vías de desarrollo como la Argentina. ¿Esto implica que la transición no nos tiene que importar o no nos va a pegar? No. Claramente la transición a nivel internacional va a impactar en la economía argentina, va a impactar en la exigencia de tornarnos o ir hacia una matriz energética cada vez más limpia, y claramente te va a limitar los mercados de exportación a lo largo de las próximas décadas. Con lo cual la transición es un dato para la economía argentina que la economía argentina tiene que adoptar. ¿Qué ventaja tiene la economía argentina? Que parte de ese bajo nivel de emisiones está asociado con una elevada participación del gas natural en la matriz, y esto lo que nos permite es un nivel de emisiones mucho más bajo que otros países, pero por otro lado tenemos un componente en la matriz energética que es el sin emisión relativamente reducido, ¿no? Tenemos relativamente poca generación hidroeléctrica y prácticamente muy poca generación nuclear. ¿Esto qué implica? Que Argentina a lo largo de los próximos años, además de desarrollar Vaca Muerta, lo que tiene el desafío es de aumentar la participación de las energías renovables en la matriz de generación de energía eléctrica. Y esto lo que supone es una inversión en infraestructura por parte del Estado muy significativa, centralmente porque la red de transporte en alta tensión está prácticamente colmada, ¿no? Y en un contexto en donde Argentina es distinto a otros países desarrollados, centralmente porque los lugares en donde se generaría energía renovable en la Argentina están lejos de los centros de consumo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica un sobrecosto de transporte para la generación renovable mucho más significativo de lo que sucede en Europa, en donde el molino está muy cerca del centro de consumo. ¿Por qué digo sobrecosto? Centralmente porque si supongamos ponemos un parque de 1000 megas de potencia en algún lugar de la Patagonia, tenemos que construir una línea de alta tensión para conectarlo, pero en realidad la utilización media de esa línea va a ser en torno a los 300 o 400 megavatios, ¿no? Porque el viento deja de soplar y la línea se subutiliza. ¿Qué quiero marcar con esto? Argentina tiene costos de desarrollo en la energía renovable más altos por las distancias a los centros de consumo. Parte de esto se compensa por por los buenos recursos eólicos y solares que posee la Argentina, pero claramente esto se tiene que tomar en consideración en el desarrollo de los renovables en la Argentina, cosa que no se hizo a lo largo de los últimos años. De todas formas, claramente Argentina va a tener que avanzar en el mismo sentido de Chile y otras economías de la región en una mayor participación de eólica y solar en la matriz de generación eléctrica. Sí, yo coincido con gran parte del argumento que plantea Nicolás. Me parece que en la gobernanza global del cambio climático hay responsabilidades diferenciadas entre los países desarrollados
tempranamente industrializados y el resto de la periferia global, lo que se conoce como sur global. Eso es un punto muy importante. A todo lo que dijo Nicolás sumo un punto que es muy importante de señalar, es que Argentina, a diferencia de Europa, ya hizo la transición al gas natural porque desplazó de su matriz primaria, tanto de su matriz eléctrica, la generación térmica en base a carbón. Entonces, Argentina prácticamente no tiene carbón en su matriz energética, cosa que a lo que señaló Nicolás es un dato alentador. Por eso comparativamente el bajo nivel de emisiones que tiene la matriz. Todavía hay una alta penetración de los fósiles, sobre todo de gas natural y de petróleo, pero no hay carbón. Entonces a Argentina se le plantean un conjunto de desafíos que es la incorporación de renovables a la matriz va a servir para desplazar gas natural, ya no carbón, ¿no? Europa se está planteando la gran transición europea que está actualmente en boga. Por ejemplo, en noviembre del 2021, en la cumbre climática de Glasgow, se pretendía avanzar en mayores ambiciones en las metas climáticas en un contexto de la crisis energética europea. Entonces, la Comisión Europea, ¿cuál fue la respuesta a la crisis energética europea en el marco de la cumbre climática? Considerar al gas natural y la energía nuclear, o volver a considerarlas como energías de transición hacia la transición energética baja, de economías bajas en carbono, y considerarlas como dos fuentes energéticas de transición le permite acceder a financiamiento verde, de largo plazo, con bajas tasas de interés, ¿no? Con trato preferencial a la inversión. Argentina ya llegó a ese punto, porque Argentina ya, la matriz primaria y eléctrica ya transicionó al gas natural, representa alrededor de entre 50% de la primaria y cerca un poquito más del 50% en la eléctrica. Entonces, los grandes desafíos es cómo vamos a transicionar a una matriz cada vez más renovable, con bajas emisiones. Y ahí es el planteo del desafío, ¿no? ¿Quién va a liderar esta nueva transición energética, ¿no? Es simplemente, vamos a simplemente considerar la transición energética por el reemplazo de cigüeñas de explotación petrolera por paneles solares. Y ahí es donde me parece que está faltando una visión más integral de la discusión sobre la transición energética con el modelo de desarrollo, ¿no? En línea con lo que planteaba Nicolás. Me parece, no son dos vectores desacoplados, ¿no? Me parece que la transición energética es un vector estratégico para generar industria nacional, para apalancar la industria nacional, para incorporar tecnologías a los nuevos parques de energías renovables y a un conjunto de otras fuentes energéticas que se abren, ¿no? Almacenamiento con litio, ahora la explosión del hidrógeno en todo el mundo como un posible combustible que vaya a reemplazar las gasolinas en el futuro y un montón de otros usos industriales. Entonces me parece que ahí la gran discusión es: la transición energética va a ser un vector para reapalancar un proceso de industrialización, de producción de bienes intermedios, de bienes finales, de bienes de capital, o la transición va a ser simplemente instalar megas en la matriz energética con proyectos llave en mano, con financiamiento internacional, con tecnología nacional, con tecnólogos nacionales y con desarrolladores internacionales. Entonces, me parece que hay que volver a traer la transición a un modelo de desarrollo, y ojalá la transición energética sirva para generar una discusión honesta y franca de cómo repensar un modelo de desarrollo en el siglo XXI que contemple los objetivos climáticos y ambientales como un vector importante para pensar la Argentina de las próximas décadas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.